1 que tomó la decisión de quedarse con mercaderías y la empresa 2 que tomó la decisión de mantener el dinero, ¿con cuál se quedaría? Con la 1, que no La pierda 1. poder adquisitivo porque lo tiene mercadería. ¿Y por qué? Y porque ¿Pueden decir? la mercadería no se desvaloriza si hay inflación. La mercadería sigue estando ahí. Bien. Quiere decir entonces que si tomamos la información contable, así como está planteado antes de cualquier corrección, la información contable no nos estaría diciendo la verdad. Si la información contable nos dice que el saldo de mercadería es de 1000, cuando el precio en el mercado de recompra es 1200 y la inflación fue un 30%, la información contable en principio está desactualizada o no tiene vigencia, no representa algo de ese momento, sino una realidad del pasado. Entonces lo que estamos planteando acá es que hubo un cambio de realidad y que la contabilidad debería reflejarlo, ¿sí? Que son un poco las preguntas que están acá abajo, ¿no? A ver si yo puedo... Fíjense que acá dice, en el ejercicio 2 o en la empresa 2, que tiene los 1000 pesos, ¿no? Se produce una pérdida de poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué? ¿Lo podríamos darle una magnitud? ¿Medir? Es decir, los 1000 pesos de efectivo que tiene la empresa 2 al cierre, ¿tienen el mismo poder de compra que en el momento 1? No. Claramente es menor. Es decir, no compro lo mismo que cuando comencé. Y si yo lo pongo en términos de mercadería, digo, bueno, puedo comprar menos, porque con 1000 pesos a un precio de 1,20 voy a comprar menos que cuando estaba a 1 peso. Y si lo considero en términos de los precios en general, cuando yo les dije que los precios subieron un 30%, perdí más todavía, ¿sí? Un 30% de poder adquisitivo tuvo una pérdida. Otra conclusión. Si no se realiza ningún ajuste en la empresa 1, que es la que ustedes eligieron, no sé quién eligió la 1. ¿Quién fue el que me... ¿Tu nombre? Elías. Elías. Creo que te veo ahí como Elías. Pero bueno, tengo una cortina acá que me está golpeando, no sé si les molesta a ustedes, pero un segundo. Solucionado, disculpa. Entonces la empresa 1, que ustedes eligieron o que eligió Elías, ¿qué representan los 1000 pesos que la contabilidad informa al cierre? Representan 1000 unidades de mercaderías, pero a un precio de inicio. No está corregido. El precio cambió. Bien. Quiere decir que esos 1000 pesos, la tercera conclusión, si no realizo ningún ajuste, están expresando un poder adquisitivo equivalente a los que tiene el dinero, cuando claramente no es así. ¿Por qué? Porque el precio de las mercaderías al cierre cambió. Y a tal punto que con la plata que yo tengo en la empresa 2, no compro las 1000 unidades físicas de mercaderías. Lo que pone de manifiesto este ejercicio, o este ejemplo, son dos cosas. Primer conclusión. Ustedes se habrán dado cuenta que en el ejemplo 1, la empresa compró mercadería que integra el rubro bienes de cambio. ¿Sí? En el caso de la empresa 2, la empresa decidió mantener dinero, que integra el rubro caja y bancos. Dos rubros que perfectamente muchas veces conviven en cualquier patrimonio de empresa. Y en donde vemos que el efecto no fue el mismo. Entonces, lo que quiero poner como evidencia es que una variación de precios tiene un efecto distinto de acuerdo a la parte del patrimonio al cual esté expresándome o refiriéndome.
Es decir, hay una parte del patrimonio, refiriéndome al efectivo, al dinero, a aquellos activos que expresan cantidades nominales de moneda, que ante una variación de precios pierden poder adquisitivo. Y hay una parte del patrimonio que no representan cantidades nominales de moneda de curso legal, por ejemplo las mercaderías, que cuando se producen variaciones de precios, cambian de valor. ¿Me siguen? De alguna manera podría decir, no pierden poder adquisitivo. Son dos claros ejemplos de los efectos que tiene una variación de precios sobre distintas partes, en este caso del activo. Ahora, vayamos a otro aspecto que tiene una variación de precios sobre la información contable. ¿Qué es? Los estados contables o la información contable, más allá de que se refieran al activo, al pasivo o al patrimonio neto, expresan en determinado momento un poder adquisitivo. Es decir, que los saldos de la contabilidad expresan el poder adquisitivo de determinado momento. Pónganse en el ejemplo que recién veíamos. En el momento 1, el precio de las mercaderías era de 1 peso. El dinero en ese momento tenía un poder adquisitivo. Independientemente de cómo evolucionaron cada una de estas variables al cierre, todo cambió. Yo les dije que los precios en general subieron un 30% y puntualmente las mercaderías subieron un 20%. Ahora, ¿qué es lo que deben reflejar los estados contables? Así como al inicio expresaban en general un poder adquisitivo, al cierre habría que preguntarse, ¿qué poder adquisitivo reflejan los estados contables? A eso lo entendemos como el poder adquisitivo de las mediciones contables. Y esto está relacionado con lo que hoy al comienzo les decía cuando empezamos a hablar de la unidad 2, de que cuando uno quiere comparar a lo largo de la vida de una empresa los distintos momentos de su patrimonio, el patrimonio que fue evolucionando por las decisiones que tomó el ente, también fue evolucionando porque los precios fueron evolucionando. Y hubo partes del patrimonio que acompañaban esos cambios y otras partes que no. Entonces, ¿qué debe hacer la contabilidad ante esas distorsiones en el poder adquisitivo de la moneda? ¿Debe desentenderse o los debe considerar y actualizar? Bien, ese es el verdadero planteo que se presenta con la unidad de medida. A desentendernos de los cambios o del efecto que genera una distorsión en el nivel de precios sobre el patrimonio, o tener en cuenta estos cambios, reflejarlos, o medirlos primero y después reflejarlos patrimonialmente y ver si la empresa se vio afectada. Conclusión. En este ejercicio, fíjense que en la empresa 2, al final del ejercicio, tenía 1.000 pesos. ¿Cuánto debería tener la empresa si no hubiese tenido ganancia ni pérdida de poder adquisitivo? ¿Con cuánto tendría que tener al cierre para tener en poder adquisitivo lo mismo que tenía al inicio? 1.300. ¿1.200 o 1.300? Tendría que tener 1.300. Porque yo les dije que los precios variaron un 30%. Es decir, que si la empresa al cierre tuviese 1.300, tendría el mismo poder adquisitivo que tenía al inicio. Pues bien, les tengo una mala noticia, no los tiene, tiene 1.000. ¿Por qué? Porque el dinero es
lo que expresan los billetes, su valor nominal. Y el valor nominal está atado a la moneda. Entonces, si yo les digo que tiene 1000 y para no haber ganado ni perdido debería tener 1300, claramente la empresa que decidió mantener en efectivo perdió 300 pesos de poder adquisitivo. ¿Concluyen eso? Ahora, la empresa 1, que tiene mercaderías, que las compró a 1000 y que al cierre tienen un precio de reposición de 1200. ¿Me siguen? ¿Cuánto tendrían que tener al cierre para no haber ni ganado ni perdido? Lo mismo, 1300. Si yo considero el activo que tienen a valor de reemplazo, los podría decir, tienen un valor de 1200. Entonces, ¿cuánto perdió la empresa 1 en este caso? Entre 1300 que debería tener y 1200 que tiene, perdió 100. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en ambos casos, perdimos la carrera contra la inflación. Ahora, lo que podemos hacer acá es elegir entre el menos malo, ¿sí? ¿Dónde es lo que menos perdimos? Y en este caso en la empresa 1, donde perdimos 100 contra la inflación, y en la empresa 2 perdimos 300. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Esto nos plantea, voy a avanzar, ahí abajo la conclusión es la del ajuste integral, voy a avanzar. Esto que les decía nos plantea la siguiente necesidad, que es la clasificación del patrimonio en partidas, según estén o no afectadas por la inflación. Es decir, acá ya no voy a pensar solo en activos, sino que voy a pensar en activos, en pasivos, en patrimonio neto, en todo. Toda la estructura patrimonial, y me voy a hacer esta siguiente pregunta. El efecto que tiene una variación de precios, o el problema que tiene la unidad de medida, ¿es sobre todo el patrimonio o sobre ciertas partidas? Si hago esta pregunta y respondo, digo, claramente el efecto es sobre todo el patrimonio. Recién en ese ejemplo veíamos que hay partes que en más y hay partes que en menos. Si entendieron el ejemplo que planteamos, de dos empresas y dos estructuras de activos distintos, claramente el efecto fue sobre todo. Y claramente la contabilidad, al final del ejercicio, si presentaba los saldos sin correcciones, no daba la realidad. No nos presentaba la realidad tal cual es, porque no nos indicaba lo que nosotros, aunque sea por intuición, estábamos eligiendo. Bien. Pero en principio, lo que podemos hacer es pensar en que todo el patrimonio se clasifica en dos tipos de partidas. Y esta clasificación la hacemos desde dos puntos de vista. Primero, desde el poder adquisitivo que refleja el saldo. ¿Por qué? Porque todas las partidas, o todas las mediciones del patrimonio expresan un poder adquisitivo. Entonces, siempre que tengamos una cuenta, cuando analicemos su saldo, tenemos que pensar qué poder